Los primeros camiones pesados dependían totalmente de los frenos de fricción para controlar su velocidad. Al presionar el pedal, las zapatas de freno presionan contra un tambor y el camión frena a medida que los frenos convierten el movimiento en calor. En terreno llano o pendientes suaves, funcionaba bien. Pero en un descenso prolongado y sostenido, los frenos absorbían enormes cantidades de energía y toda esa energía se convertía en calor. Cuando los tambores superaban los 260 grados Celsius, 500 grados Fahrenheit, y seguían subiendo, el material de fricción perdía progresivamente su agarre. Un fenómeno conocido como brake fade o desvanecimiento de los frenos. No se anunciaba de repente. Aparecía gradualmente a medida que aumentaba la temperatura. Para cuando el conductor se daba cuenta de lo que pasaba, el camión, que pesaba decenas de miles de kilos y apuntaba cuesta abajo, tenía muy poca capacidad para detenerse. El camión sin frenos no era un evento raro o teórico en las primeras décadas del transporte comercial. Era un riesgo laboral reconocido, algo de lo que los conductores hablaban, planeaban y temían. Estudios de finales de los 70 y principios de los 80 documentaron miles de incidentes de camiones sin control cada año. A medida que el sistema de autopistas interestatales permitía a los camiones viajar más rápido por pendientes más largas, los estados empezaron a construir rampas de frenado de emergencia como medida de último recurso, con más de 150 construidas para 1990. Esas rampas no eran una precaución, eran el reconocimiento de que el fallo de frenos en pendientes pronunciadas era un problema predecible y recurrente que la industria aún no había resuelto. Y escucha esto. El problema empeoró a medida que los camiones se volvían más pesados. El motor diésel cambió todo lo que un camión comercial podía transportar. Mientras que los camiones de gasolina anteriores estaban limitados en potencia y fiabilidad, el diésel ofrecía un torque, durabilidad y eficiencia de combustible que lo convirtieron en la opción obvia para el transporte de larga distancia. A medida que los motores diésel se hacían más potentes durante los años 40 y 50, los operadores cargaban sus camiones en consecuencia. Los pesos brutos aumentaron, las capacidades de los remolques se expandieron, y la industria descubrió que un camión diésel podía mover más mercancías a mayores distancias. Pero el sistema de frenado no siguió el ritmo de ese progreso. Los mismos frenos de tambor que habían sido adecuados para un camión ligero ahora debían controlar un vehículo de 27 o 32 toneladas en una montaña, y simplemente no daban la talla. La industria intentó solucionarlo. Los fabricantes desarrollaron revestimientos de freno más duros y resistentes al calor. Las flotas entrenaban a los conductores para usar técnicas de frenado controlado, aplicaciones cortas y deliberadas en lugar de presión sostenida, para dar tiempo a los tambores a disipar el calor. Los conductores aprendieron a reducir marchas agresivamente antes de un descenso, dejando que el motor absorbiera parte del impulso mediante la compresión. Sin embargo, los motores diésel proporcionaban mucho menos frenado motor natural que los de gasolina porque carecían de una placa de aceleración, mariposa, para crear vacío en la admisión. En las pendientes más fuertes, algunos conductores se detenían por completo a esperar a que los frenos se enfriaran. Nada de esto resolvía el problema de fondo. Cada estrategia era una forma de gestionar el desvanecimiento de los frenos, no de eliminarlo. El hombre que finalmente encontraría la solución ya había vivido las consecuencias en carne propia. Clessie Cummins, fundador de Cummins Engine Company, fue una de las figuras más importantes en la historia de la industria diésel estadounidense. Según sus relatos, durante un viaje promocional en 1931, experimentó un aterrador incidente en el descenso del Cajon Pass en California. Él y dos tripulantes viajaban de Nueva York a Los Ángeles transportando un coche de carreras diésel en un camión cargado al límite. Al llegar a Cajon Pass,
una bajada empinada de grava en la Ruta 66, Cummins entró en una marcha demasiado alta. El camión empezó a acelerar de inmediato. Intentó reducir la marcha, pero la velocidad ya era demasiado alta para que la transmisión cooperara. Usó los frenos, pero los tambores ya estaban calientes y el pedal respondía cada vez menos, mientras el olor a quemado llenaba la cabina. Al final de la pendiente, un tren de carga cruzaba la carretera. Cummins no tenía espacio para detenerse. El último vagón del tren pasó por el cruce a centímetros de distancia del camión. Cummins detuvo el vehículo al otro lado de las vías, con las manos temblando. Durante el resto de su vida, creyó que el motor diésel, el mismo que casi lo mata, tenía la respuesta al problema. Clesi se retiró en 1955 y centró su atención en si el motor diésel podía usarse para frenar un camión. El concepto se basaba en algo fundamental: el ciclo de compresión. En la carrera de compresión, el pistón sube y comprime el aire en el cilindro, con relaciones de hasta 20:1, almacenando una energía enorme. En funcionamiento normal, se inyecta combustible, el calor lo inflama y la explosión empuja el pistón hacia abajo con fuerza. La idea de Cummins fue: ¿qué pasa si liberamos ese aire comprimido justo antes de la combustión? Si ventilas esa carga comprimida en la parte superior de la carrera, el motor habrá hecho el trabajo de comprimir el aire, consumiendo energía del movimiento del camión, pero no recuperará nada de esa energía porque no hay explosión que empuje el pistón hacia abajo. Cada cilindro, en cada ciclo, estaría absorbiendo energía de la transmisión en lugar de añadirla. Cummins patentó la idea, pero su propia compañía no vio el camino comercial. Entonces llegó a un acuerdo con Jacobs Manufacturing. En 1960 nació la división para convertir el concepto en un sistema de producción. Oficialmente se llamó Jacobs Engine Brake, pero los conductores pronto lo apodaron Jake Brake. El reto era abrir la válvula de escape en el momento preciso, usando componentes que pudieran instalarse en motores existentes. La solución fue usar la propia presión de aceite del motor. Cuando el conductor activa el sistema desde la cabina, una válvula de solenoide permite que el aceite a presión entre en un alojamiento sobre los balancines. Mediante un sistema de pistones maestros y esclavos, el movimiento del inyector se usa para abrir momentáneamente la válvula de escape justo en el punto muerto superior. El aire comprimido escapa por el escape, la energía se disipa y el motor se convierte, en tiempo real, de una fuente de potencia a un dispositivo de frenado. Y no solo eso. Lo que hizo al sistema tan efectivo fue la alta relación de compresión del diésel. Un Jake Brake funcionando correctamente podía proporcionar suficiente fuerza de retención para mantener un camión cargado a velocidad constante sin tocar el pedal del freno. Para los conductores fue transformador. La ansiedad de bajar una montaña se convirtió en un proceso controlable. El desgaste de los frenos disminuyó drásticamente, reduciendo costos de mantenimiento y averías. Sin embargo, hubo una consecuencia inesperada: el sonido. El Jake Brake produce un tableteo rítmico y estruendoso, causado por la liberación repentina de aire a alta presión cientos de veces por minuto. En camiones con escapes directos, sin silenciador, el sonido era ensordecedor. Esto dio lugar a los famosos carteles de No Engine Brake, prohibido el freno motor, en ciudades y zonas residenciales. Se generó un debate real. Los vecinos querían silencio, pero los defensores de la seguridad argumentaban que prohibir el Jake Brake era obligar a los conductores a arriesgarse a un fallo de frenos. Hoy en día, el Jake Brake es equipo estándar en casi todos los camiones pesados de América del Norte. En 1992 fue reconocido como un hito histórico de la ingeniería mecánica. Las rampas de frenado que aún vemos en las autopistas de las Rocosas son un recordatorio de cómo era la industria antes de que se resolviera este problema. No eliminó la necesidad de rampas. Los humanos aún cometen errores.
pero le dio a los conductores una forma de luchar contra la gravedad sin depender de unos frenos que podían desvanecerse en el momento más crítico. Y si el Jake Brake te pareció interesante, este video que está en pantalla sí que te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo para que no te lo cuenten.